Mi jefa dijo, aquí solo triunfa quien sabe inglés y todos rieron. Pero el cliente japonés que ella no entendía me miró, sonrió y dijo, Emanuel-san, en voz alta. Frente a todos. Nadie tradujo. Aquí solo triunfa quien sabe inglés, dijo Carla, con esa sonrisa que no necesita risa para doler. Todos se rieron. No fue escandaloso. Fue de esos murmullos cómplices, de gente que entiende el chiste sin necesidad de explicarlo. Yo no. Yo seguí viendo el archivo proyectado en la pantalla, pretendiendo revisar las cifras de importación como si no hubiera oído. Como si no supiera que ese comentario tenía nombre y apellido. ¿El mío? Era lunes. Junta semanal de logística. 7 personas en la sala, contando al becario que tomaba notas sin mirar a nadie. Carla en la cabecera, como siempre. Blusa blanca, reloj caro, uñas perfectas. Hablaba con soltura, como si cada frase viniera ensayada desde casa. Yo estaba en mi lugar de siempre, tercera silla a la derecha. Laptop abierta, cuaderno con mi letra cuadrada, y ese esfuerzo constante por no hacer ruido. Por no equivocarme. Por no ser el foco. Y sin embargo, lo fui. ¿Verdad, Emanuel? Agregó Carla. Tú entiendes. A ti te tocaría mucho más si pudieras manejar un cliente en inglés. Me obligó a alzar la mirada. Sí, aclaro, dije, como si eso bastara. Me sonrió con cortesía fingida. Y siguió hablando de métricas, de tiempos de entrega, de eficiencia. Pero el mensaje ya estaba dado. Yo sabía lo que quería decir realmente, eres bueno, pero no suficiente. Estás aquí, pero no eres como los otros. No tienes lo que hace falta para subir. Y no era la primera vez. En los correos internos, me asignaba tareas técnicas. A otros, presentaciones. A mí, los reportes duros. A otros, los proyectos con clientes. Siempre bajo el pretexto de que era mejor para lo operativo. Yo nunca estudié inglés. Lo intenté, sí. Pero entre turnos, cuentas por pagar, y una vida que no da tregua, se volvió una deuda pendiente que aprendí a esconder. A justificar. A cargar. Pero esa mañana no dolía como otras veces. Dolía más. Porque ya no era solo un deberías aprender. Era un recordatorio público de lo que, según ella, me faltaba para valer más. Salí de la junta sin decir nada. Volví a mi escritorio. Encendí la computadora. Y por un segundo, abrí una pestaña con clases en línea de inglés. Cerré la ventana en 10 segundos. No porque no quisiera aprender. Sino porque en ese momento entendí que lo que más me hacía falta, no era un idioma nuevo. Era que alguien dejara de usar mi silencio como sinónimo de inferioridad. Y eso, ningún curso me lo iba a enseñar. El CV invisible. Cada vez que mando un currículum, hay un espacio que me cuesta llenar. Idiomas. Ahí me detengo. Miro la línea en blanco. Tecleo, español, nativo. Y luego dejo el cursor parpadeando, como si con eso pudiera completar lo que me falta. Nunca pongo inglés básico. Porque no es básico. Porque no me siento cómodo mintiendo. Porque decir básico sería admitir que tengo algo que, en realidad, nunca construí. Y porque, si soy honesto, esa línea vacía dice más de mí de lo que quisiera. Me acuerdo de la primera entrevista donde lo fingí. Fue hace casi 10 años. La reclutadora me sonrió, ese tipo de sonrisa que uno aprende a temer. ¿Nivel de inglés? Intermedio, mentí. ¿Conversacional? Sí, lo suficiente. Ella asintió, sin creerme del todo. Pero no preguntó más. Me contrataron. Ahí empezó mi rutina de sobrevivencia, evitar llamadas en otro idioma, no contestar correos que venían con «Hi, Emanuel» al inicio, reenviarlos a alguien más. Siempre encontrar una excusa. Siempre tener mucho en la agenda. En realidad, lo que tenía era miedo. Miedo a que se notara. A que me vieran como alguien limitado. A que pensaran que no tengo ambición. O peor, que tengo flojera. Pero nunca fue eso.
Fue que crecí en una familia donde el inglés era cosa de ricos. De escuelas privadas. De vacaciones en el extranjero. Nosotros apenas si teníamos para los útiles. Mis papás hacían lo posible. Y yo también. Pero el inglés era siempre después. Después del trabajo. Después del pago del gas. Después de todo lo demás. Y ese después se volvió un nunca. Hasta que un día dejé de intentarlo. Me volví bueno en otras cosas. Resolviendo problemas, armando rutas, entendiendo sistemas de almacenaje mejor que muchos ingenieros. Aprendí todo con práctica, con errores, con paciencia. Pero aún así, había algo que no podía borrar, la sensación de ser un técnico brillante, con una etiqueta de, pero. Es bueno, pero no habla inglés. Y esa frase me seguía como una sombra. Me pasaba incluso en las juntas. Escuchaba el murmullo cuando alguien proponía que yo me hiciera cargo de algo más. ¿Y si lo necesita en inglés? Ahí se acababa la conversación. Y yo, me hacía el que no escuchaba. Pero claro que escuchaba. Porque esa línea vacía en mi CV no solo está en un archivo Word. Está en mí. Y no importa cuántas veces la oculte. Siempre hay alguien, como Carla, que se encarga de recordármela. Correos que no entendí. La cadena empezó un martes. Asunto, confirmación de visita, cliente Japón. Yo no estaba copiado. Me enteré por casualidad. Pasé por la impresora central y vi a Carla imprimiendo una hoja con letras japonesas. No dijo nada. Yo tampoco. Más tarde, escuché su voz desde la sala de juntas. Recuerden que el cliente habla poco inglés, pero eso no es excusa para quedar mal. Yo estaré presente en todas las reuniones. Todos asintieron. Yo también. Por reflejo. Después de eso, no volví a escuchar más del tema. No me mandaron los horarios de visita. No me incluyeron en la ruta del almacén. No pidieron mi apoyo para revisar inventario. Me convertí en fantasma. Un fantasma que lo sabe todo, pero al que ya nadie consulta. Y lo entendí sin que nadie me lo dijera, mejor no lo involucramos, no vaya a meter la pata. Yo lo acepté en silencio. No es la primera vez que me dejan fuera de algo importante. Pasa cuando llega alguien de Estados Unidos, o de Alemania. Siempre hay alguien más preparado. Siempre hay otro que sí puede hablar con clientes. Y yo, a los pendientes. Correos internos. Control de embarques. Coordinación con choferes. Eficiente. Pero invisible. Esa semana fue igual. Hasta que el viernes, media hora antes de que llegara el cliente, Carla se acercó a mi escritorio. Me voy a retrasar un poco. ¿Puedes recibirlo? Solo 10 minutos, lo paso a la sala de juntas, le das café, y le dices que ya llego. Asentí sin pensar. No porque me sintiera cómodo. Sino porque después de años de obedecer, uno aprende a moverse sin hacer preguntas. Carla salió. Su bolso, sus tacones, su prisa. Y me quedé solo. 5 minutos después, el cliente entró. Alto. Mayor. Traje negro. Maletín delgado. Lentes redondos. Mirada suave. Hizo una ligera reverencia. Yo hice lo mismo, un poco torpe. Dije en voz baja. Welcome. Él sonrió. Arigato. Y ya. Nos miramos. No había traductor. No había nadie más. Y por primera vez en mucho tiempo, esa barrera de idiomas, no me hizo sentir menos. Me hizo estar más presente. Porque en ese momento, entendí que, tal vez, el idioma no iba a salvarnos. Pero la atención sí. Y por alguna razón que aún no entiendo, él se quedó ahí conmigo, en silencio. Y no fue incómodo. Fue inicio. La visita inesperada. Un momento, por favor. Ya viene, dije, señalando mi reloj, mientras el cliente japonés tomaba asiento en la sala de juntas. Asintió. Cortés. ¿Serio? Yo cerré la puerta con cuidado y me quedé ahí, de pie.
dudando. Pensando si debía irme o quedarme. Si Carla se molestaría por encontrarme allí. 5 minutos. 10. Nada. El hombre seguía esperando, maletín sobre las piernas, las manos cruzadas. No revisaba su celular. No miraba impaciente. Solo observaba la sala como quien examina un espacio por dentro, sin necesidad de palabras. Volví con una taza de café. Sin azúcar. Solo lo supuse. Lo puse frente a él, con una servilleta. Él hizo una pequeña reverencia. Thank you, dijo. You're welcome, respondí, con una sonrisa que ocultaba mis nervios. Y después, el silencio. Un silencio largo. Cualquier otro momento así me habría destruido. Me habría hecho sentir torpe, fuera de lugar. Pero esta vez, algo cambió. No porque entendiera lo que pasaba. Sino porque, por primera vez, no estaba fingiendo. Solo estaba. Me senté frente a él. Saqué una libreta. Dibujé un pequeño mapa del almacén. Se lo mostré, señalando con el dedo. Él se acercó. Hizo un gesto con el índice, una curva, luego un punto. Me preguntaba por ubicación. Entendí. Saqué un bolígrafo. Agregué detalles. Dibujé cajas. Un camión. Él sacó su libreta. Respondió con su propio dibujo. Un contenedor. 2 letras, 40 ft. Yo asentí. 40 pies. Entendido. Durante 20 minutos, ninguno de los dos dijo más de 3 palabras. Pero conversamos. No sobre logística, ni sobre negocios. Conversamos con señas, con ojos, con atención. Y eso fue suficiente. Cuando Carla entró, 26 minutos después, nos encontró así, inclinados sobre una hoja, dibujando líneas que cruzaban mapas, cajas, horarios. Ella se detuvo en seco. I'm so sorry. Traffic was insane. El cliente se giró. Se puso de pie. Hizo una reverencia. Dijo algo en japonés. Largo. Rítmico. Fluido. Carla parpadeó. Ok. Él volvió a su lugar. Ella me miró. ¿Todo bien? Sí. Hablamos un poco. Nos entendimos. ¿Hablaste con él? Asentí. No dije más. No tenía que hacerlo. Porque en esa sala de juntas, por fin, yo no era el técnico que no sabía inglés. Era el hombre que supo estar. Y eso, se notó. ¿Cómo se dice respeto? Después de la primera reunión, me esperaba que Carla dijera algo. Una broma. Un comentario. Qué bueno que no arruinaste nada. Pero no dijo nada. Solo me ignoró, como si lo que pasó no hubiera pasado. El cliente japonés, el señor Nakamura, se quedó un día más. Carla lo acompañaba a todas partes, pero entre cada recorrido, él buscaba mis ojos. En los pasillos, me saludaba con una ligera inclinación de cabeza. Yo respondía igual. En la bodega, mientras Carla le explicaba con palabras y tecnicismos lo que hacíamos con los contenedores, él se giraba hacia mí y señalaba algo, esperando que yo confirmara. A veces con una seña. A veces solo con un gesto. Y yo lo hacía. Porque ya habíamos hablado sin hablar. Y eso dejaba una huella. Durante un descanso, nos sentamos junto a la máquina de café. Carla tuvo que tomar una llamada urgente, así que otra vez quedamos solos. Yo le ofrecí café. Él asintió. Se lo serví sin azúcar. No sugar, le dije, como recordando la vez anterior. Sonrió. Sacó su libreta. Me la mostró. Había dibujado una pequeña taza, y junto a ella, un símbolo, una cruz sobre un terrón de azúcar. Luego escribió una palabra en japonés. Me la señaló, y luego se señaló a sí mismo. Karsamasu, dijo, o algo parecido. Yo no entendí. Pero no hacía falta. Su rostro tenía esa expresión cálida de quien agradece, de quien reconoce algo más allá de lo esperado.
Respondí como sabía, puse mi mano sobre el corazón y asentí. Nos quedamos ahí, tomando café en silencio. El respeto, se sintió. No lo impuse. No me lo otorgó por jerarquía. No se lo ganó por idioma. Fue simple. Estuve presente. Lo vi. Me vio. Y eso bastó. Cuando Carla regresó, nos encontró ahí, sentados. No hablando. Solo existiendo con una comodidad que a ella le resultaba, claramente, incómoda. ¿Todo bien? Todo bien, respondí. Nakamura asintió. Dijo algo más en japonés. No se tradujo. Pero me miró directamente. Y esa mirada no necesitó subtítulos. Porque en el fondo, entendí que hablar no siempre es lo más importante. A veces, basta con mostrar atención. Con saber escuchar con los ojos. Y en ese momento, supe que no había hecho nada especial. Solo estuve. Solo no me fui. Y eso, en un mundo que a veces valora más el acento que la intención. Fue más que suficiente. El gesto que lo cambió todo. Al día siguiente, lo esperé con una taza lista. Mismo café. Sin azúcar. Lo puse sobre la mesa de juntas antes de que Carla llegara. Cuando el señor Nakamura entró, la vio. Me miró. Yo asentí, apenas. Él sonrió. Esa sonrisa tranquila que no necesita palabras para ser sincera. Se acercó, tomó la taza con las dos manos y me hizo una pequeña reverencia, más profunda que las anteriores. No dijo nada. No hizo falta. Se sentó, abrió su libreta y me la mostró. Había una página nueva. Un dibujo rápido, dos tazas de café frente a frente. Dos siluetas. Una flecha entre ellas. Me señaló el dibujo. Luego me señaló a mí. Frien, dijo, con acento marcado, pero claro. Me tomó por sorpresa. No supe qué responder. Pero el nudo en la garganta lo dijo todo. Carla llegó poco después, apurada. Vio la escena y frunció el ceño. ¿Todo bien?, preguntó, mientras dejaba su laptop sobre la mesa. Nakamura le respondió en japonés. Largo. Con gestos suaves, pausas, como quien cuenta algo importante. Ella intentó seguirle el ritmo, pero no entendía. Ah, ok, dijo, incómoda. Él me miró. Sonrió otra vez. Le dio un sorbo al café. Y me hizo un gesto de aprobación con el pulgar. Yo no hice más que quedarme ahí, con las manos en los bolsillos. Pero por dentro, algo en mí se acomodó. Porque no fue solo el café. Fue el detalle. La memoria. La intención. Durante años había sido el técnico que resuelve, el operativo confiable, el que no hablaba mucho, el que no sabía inglés. El que no estaba en los correos. Pero ese día, con una taza simple en mis manos, fui el único que supo estar presente sin adornos. No porque supiera más. Sino porque quise entender. Porque me tomé el tiempo de recordar lo que a él le gustaba. Porque, sin decirlo, le dije, te vi. Y él, sin decirlo, me respondió, te respeto. Ese fue el gesto que lo cambió todo. No un informe. No un contrato. Una taza de café sin azúcar. Carla regresa. Estábamos en la sala de juntas cuando Carla volvió. Había salido un momento para tomar una llamada, como siempre. Con prisa, con tacones que suenan fuerte, con ese aire de que todo gira alrededor de ella. Mientras tanto, el señor Nakamura y yo seguíamos ahí. No hablando. Solo compartiendo espacio. Él dibujaba algo en su libreta, cajas, números, una pequeña grúa. Me mostraba cada trazo con una mirada rápida, buscando aprobación. Y yo entendía. O al menos, entendía lo que importaba. Asentía, señalaba otras rutas en la hoja, le enseñaba un plano doblado en 4 que ya tenía preparado. Él sonreía. Apuntaba algo más. Así pasaron 10, tal vez 15 minutos. Cuando Carla entró, se detuvo. Nos vio.
juntos, inclinados sobre papeles que ella no había tocado. ¿Todo bien?, preguntó, con su sonrisa profesional. Nakamura levantó la vista, la saludó con una leve inclinación. Luego, sin cambiar de tono, dijo algo largo en japonés. Ella se quedó quieta. ¿Perdón? Él repitió, un poco más despacio. Luego me miró. Señaló el plano. Luego se señaló a sí mismo. Y volvió a decir. Emanuel-san. Yo no dije nada. No necesitaba hacerlo. Carla frunció apenas el ceño. Right, ok, dijo, intentando no mostrar que no había entendido nada. El cliente volvió a su dibujo. Pero ahora era distinto. Porque cuando dijo mi nombre, lo dijo como si ya lo hubiera dicho muchas veces en su cabeza. Como si no fuera raro, ni nuevo, ni improvisado. Emanuel-san. Así. Formal. Preciso. Y por primera vez, Carla no fue el punto de referencia en la sala. No fue la traductora. No fue la figura central. Fue la que no entendía. Y lo supo. ¿Necesitan algo más?, preguntó, esta vez solo para llenar el aire. Yo negué con la cabeza. ¿Todo bien? Nakamura asintió también. Se quedó en silencio. Carla se sentó, revisó su laptop. Pero ya no dirigía la escena. Ya no tenía el control. Porque cuando un cliente, en medio de una barrera de idiomas, elige mirarte a ti. Eso se nota. Y no hay cargo ni inglés fluido que lo opaque. Ella lo sintió. Yo también. Y sin decirlo, lo supimos, por primera vez, yo no era el que acompañaba. Era el que estaba. El silencio en la sala de juntas. La invitación llegó por accidente. Eso quiero creer. Un correo convocando a una reunión final con el cliente japonés antes de su vuelo de regreso. Asunto, Final Review y Logistics Summary, Sala B. Mi nombre estaba en la lista. Pensé que era un error. Pero no borré mi asistencia. Llegué 5 minutos antes, como siempre. Camisa limpia, libreta en mano, sin expectativas. Carla ya estaba ahí. También 2 gerentes del corporativo y el jefe de compras. Todos hablando bajo, preparando materiales. Me miró apenas. ¿Tú también vienes?, dijo, sin mirar directamente. Me llegó la invitación. Ah, ya veo, bueno, no pasa nada, quédate. Lo dijo con ese tono de quien te permite estar. Como si aún tuviera el poder de invitar o no invitar. Nakamura llegó puntual. Traje gris, maletín, su libreta de siempre. Entró, saludó con una inclinación, y luego buscó algo con la mirada. A mí. Cuando me vio, sonrió. Hizo un gesto leve, como diciendo, bien. Se sentó. Carla comenzó la reunión con una presentación en PowerPoint. Inglés técnico, cifras, tablas de rendimiento. Él escuchaba. Asentía. Pero sin emoción. ¿Any question so far?, preguntó ella, sonriente. Él respondió en japonés. Lent. Largo. Todos se quedaron en silencio. Could you repeat?, balbuceó Carla. Él repitió. Nadie entendió. Entonces, de forma inesperada, él cerró su libreta. La deslizó hacia mí. Era un dibujo. Nuevas líneas. Rutas. Códigos. Fechas. ¿Me lo mostró? Luego señaló la pantalla. Después, me señaló a mí. Dijo mi nombre. Emanuel-san. Silencio en la sala. Mi nombre. Así. Claro. Público. Carla se removió en la silla. Yes, but is not part of the core team, intentó decir con una sonrisa tensa. Nakamura solo repitió. Emanuel-san, please. No dijo más. Y no hizo falta. Porque ese instante fue todo. Yo asentí. Tomé la libreta. Respondí como sabía, con señas,
Con un nuevo dibujo, con números. Y él volvió a sonreír. Las demás personas no entendieron la mitad de lo que intercambiamos. Pero lo vieron. Lo sintieron. Ese día, en esa sala, no fui el que la asiste a tomar nota. Ni el que la apoya desde atrás. Fui el que estaba. El que alguien eligió tener cerca. Y Carla, por primera vez, no pudo decir nada. Porque cuando el respeto viene de afuera, ya no hay forma de taparlo desde dentro. Y ese silencio que se hizo en la sala de juntas, ese que vino después de mi nombre dicho en voz alta. Fue el sonido más fuerte que había escuchado en años. La frase que dolió menos. La reunión terminó. Todos salieron con carpetas bajo el brazo y promesas de seguimiento. Yo me quedé unos minutos más, organizando las hojas de Nakamura, acomodando los dibujos que él había dejado con una sonrisa. Carla se acercó, fingiendo revisar su reloj, como si el silencio le incomodara más que mi presencia. Muy bien, Emanuel, dijo, sin mirarme. Para no hablar inglés, resultaste decorativo. Sonrió. No por amabilidad. Por costumbre. Por reflejo. Esperaba que me tensara. Que bajara la mirada. Que hiciera lo de siempre, fingir que no entendí, o reírme como si no doliera. Pero no lo hice. Solo levanté la vista y la miré. Gracias. Ella frunció el ceño, apenas. ¿Gracias? Sí. Porque ya no me molesta. Y era cierto. La frase había llegado, sí. Pero no se había quedado. Porque esta vez, yo no estaba pidiendo permiso para existir. No estaba esperando que me validara. No me sentía expuesto. Ni menos. Estaba presente. Completo. Ella cruzó los brazos. Solo fue una broma, relájate. No me tensé. Silencio. No incómodo. Solo evidente. Ella, por fin, se dio cuenta de que esa broma ya no era eficaz. Que ya no servía para ubicarme en el lugar de siempre. Porque yo ya no estaba ahí. Estaba en otro punto. Uno al que no se llega con inglés ni con jerarquía. Uno que se gana estando, viendo, sosteniendo. Y Carla, sin querer, me lo confirmó. Porque solo se burla quien siente que ya no controla. Bueno, dijo, dando un paso atrás. Nos vemos. Claro. ¿Se fue? Tacones sobre el mármol, espalda recta. Pero no tenía el mismo ritmo de siempre. Yo me quedé un segundo más. Me miré reflejado en el vidrio de la puerta. Misma camisa. Mismo escritorio. Pero ya no era el mismo. Porque cuando alguien te llama por tu nombre, en otro idioma, frente a todos, algo cambia. Y porque cuando ese nombre pesa más que cualquier broma. Lo demás, simplemente, ya no duele igual. El correo inesperado. El lunes siguiente fue uno de esos días grises que parecen no empezar nunca. Llegué a la oficina con la cabeza aún llena del cierre de la semana anterior. El cliente japonés ya se había ido. Carla actuaba como si todo hubiera sido una anécdota más. Como si el momento no hubiera pasado. Yo no dije nada. No esperaba que nadie me felicitara. No esperaba aplausos. Solo volví a mi escritorio, abrí mi laptop, y revisé correos como todos los días. Entonces lo vi. Asunto, thank you. Remitente, h.nakamura@xxxx.jp. Me detuve. Lo abrí. Dire Manuel. Thank you for being there. H. Nakamura. 7 palabras. En inglés simple. Nada más. Pero leí ese correo al menos 3 veces. No porque fuera largo. Sino porque era exacto. Thank you for being there. No for translating. No for explaining. No for solving. Solo for being there. Estar. Presente. Silencioso. Eten. Y eso fue todo lo que él necesitó para decirme que sí me vio. Que sí lo notó. Que sí valió la pena. No necesitaba más. No una recomendación en LinkedIn.
No un correo reenviado con copia a recursos humanos. Solo eso, el reconocimiento más limpio que alguien me había dado en años. Cerré el correo. Lo guardé en una carpeta con nombre propio. Recordatorios que sí valgo. Lo hice por mí. No por la empresa. No por el expediente. Por el hombre que durante años dudó si su silencio era una debilidad. Y que ahora entendía que, cuando se pone al servicio de los demás, se vuelve lenguaje. Y sí. A veces, el inglés abre puertas. Pero hay días, hay momentos, donde estar abre mucho más. CV actualizado. Fue una noche cualquiera. Ximena, mi hija, dormía ya. La casa en silencio. El ventilador de la sala girando lento, el zumbido constante de la nevera como único sonido. Tenía la laptop abierta. No por trabajo. Por mí. Revisaba mis documentos. Viejos. Desordenados. Entre ellos, el archivo que había evitado abrir por meses. CB-Emanuel-actualizado, PDF. Lo abrí. Nombre, contacto, experiencia. Todo correcto. Todo formal. Como siempre. Hasta que llegué a esa parte. Idiomas. Ahí estaba el vacío. El mismo que tantas veces me hizo retroceder. El que me hacía apretar los dientes en cada entrevista. Respiré hondo. Y por primera vez, no sentí vergüenza. No porque ahora supiera inglés. No porque tuviera un nuevo certificado. Sino porque ya entendía algo más profundo. No saber inglés nunca me hizo menos. Me hizo distinto. Me hizo esforzarme el doble. Me hizo prestar atención donde otros solo hablaban. Me obligó a escuchar con todo el cuerpo. Y ese cliente japonés lo vio. Lo reconoció. Lo agradeció. Así que bajé el cursor. Y escribí, sin temblar. Idiomas, español, nativo. Lenguaje humano, fluido. Lo leí 3 veces. Sonreí. No era sarcasmo. Era verdad. Hablo el idioma de los que se quedan cuando otros se van. De los que observan cuando otros imponen. De los que preguntan con la mirada. De los que entienden sin interrumpir. No sé conjugar bien en pasado perfecto. Pero sé sostener el presente. Y eso, al final, me salvó. Guardé el archivo. Lo cerré. Y por primera vez, sentí que mi CV no era solo una lista. Era una postura. Una voz. Una declaración. Porque no siempre se trata de añadir más. A veces, se trata de escribir lo que ya eres. Sin traducir. Sin justificar. Sin pedir permiso. La conversación con mi hijo. Fue un domingo cualquiera. Ximena estaba en casa de su mamá. Yo había hecho pasta con atún, la única que me queda decente, y mi hijo Emiliano, de 10 años, estaba en la mesa, dibujando mientras comía. Tenía las cejas fruncidas, como si algo le pesara más que la tarea de matemáticas. ¿Qué pasa?, le pregunté. Se encogió de hombros. Hoy en la clase de inglés la maestra me preguntó algo, y no supe qué responder. Me dio pena. Los demás se rieron bajito. Le serví más agua. No dije nada aún. Y luego en el receso, uno dijo, ¿cómo vas a ser alguien sin inglés, sabes? Lo dijo sin rabia. Lo dijo como si se lo creyera. Y ahí lo vi, ese mismo nudo que yo cargué durante años, ahora empezaba a formarse en él. Más pequeño, sí. Pero creciendo. Me senté frente a él. ¿Tú sabes por qué no hablo inglés?, negó con la cabeza. Porque nunca tuve la oportunidad real de aprenderlo. No porque no quisiera. Pero eso nunca me hizo menos. Solo me hizo encontrar otras formas de entender a las personas. Me miró, curioso. ¿Y eso sirve? Mucho más de lo que crees. Le conté, con palabras sencillas, lo que pasó con el cliente japonés. Le dije que no entendí nada de lo que él decía, ni él a mí. Pero que igual nos entendimos. Que igual me respetó.
¿Y te sentiste mal? Al principio, sí. Porque pensé que solo valen los que saben. Pero después me di cuenta de que lo que vale más es cómo estás cuando estás con otros. Si escuchas. Si te importa. Si estás ahí. Se quedó callado. ¿Entonces no necesito saber inglés? Si necesitas aprenderlo. Porque abre puertas. Porque te hace crecer. Pero no dejes que eso defina si vales o no. ¿Y si me vuelven a decir que no voy a ser alguien? Tú ya eres alguien, le dije. Y cuando hables inglés, también lo serás. Pero el idioma no te hace persona. Lo que haces con él, sí. Me sonrió. No dijo nada más. Solo volvió a su dibujo, un camión enorme, con una bandera de México en un lado, y del otro, una japonesa. Y me apuntó con el lápiz. Ese eres tú. Asentí. No lloré. Pero algo en mí se cerró. No una herida. Un ciclo. Porque a veces, enseñar también es curarse. Y esa tarde supe que, aunque yo tardé años en entenderlo, él lo estaba aprendiendo en una cena con atún. Y eso lo valía todo. La última reunión. El último día de la visita de Nakamura llegó sin anuncios. No hubo agenda formal. Solo una invitación corta en el calendario, despedida al sala B, 4 de la tarde. Yo no sabía si debía ir. Nadie me lo dijo. Pero algo en mí, más firme que la costumbre, más claro que la duda, me hizo caminar hacia esa sala sin pedir permiso. Carla ya estaba ahí. Sonriente. Ropa impecable. Rodeada por los jefes. Esa energía suya que dice, esto me pertenece. Me vio entrar. No dijo nada. Tampoco me echó. Y eso ya era una novedad. Nakamura llegó puntual. Traje oscuro. Libreta cerrada. La misma calma de siempre. Entró, hizo una reverencia. Saludó a todos. Palabras suaves, pausadas. Nadie entendía bien. Asentían. Sonreían. Fingían comprensión. Luego caminó hacia mí. Sin rodeos. Frente a todos. Se detuvo. Me miró a los ojos. Y me extendió la mano con las dos suyas. Una mano firme, cálida, que sostenía más que un apretón. Me sostuvo a mí. Y en ese gesto silencioso, con todos mirando, me dijo lo que ningún correo podría haber dicho mejor. Carla aplaudió. Tarde. Como si sintiera que algo debía sonar. Los demás la siguieron. Pero yo ya no estaba en esa escena como extra. Estaba como parte del cierre. Como parte del vínculo. Como alguien que no supo hablar su idioma, pero supo escucharlo. Él no dijo mi nombre. Pero no hizo falta. Porque a veces, el respeto no se pronuncia. Se entrega. Me hizo una pequeña reverencia. Respondí con otra. Él se giró, saludó al resto, y salió. Así. Simple. Pero con el eco de lo importante. Cuando la sala quedó vacía, Carla se acercó. Bueno, parece que hiciste buena impresión. Sonrió. Pero su sonrisa ya no dolía. Porque esta vez, su frase no era la que marcaba el momento. El momento ya me lo había dado él. Sin idioma. Sin discurso. Solo con presencia. Y esa despedida, ese apretón con ambas manos, fue el cierre que no sabía que necesitaba. No para que me validaran. Sino para confirmar lo que ya era cierto. Que no hace falta decirlo, cuando ya se nota. No necesito traducción. Era viernes. La semana había pasado sin sobresaltos, pero con algo distinto en el aire. Como si el lugar ya no pesara igual. Como si yo caminara diferente, aunque nadie me lo dijera. Llegué a casa, dejé el celular en silencio y me serví un café. Me quedé un rato en la sala, solo, con el ruido bajo de la ciudad entrando por la ventana. Después fui al baño, me lavé la cara, y me vi al espejo. Mismo rostro. Mismas ojeras de siempre.
Un par de canas nuevas en la barba. Pero algo era distinto. No en cómo me veía. En cómo me hablaba. Por años, mi voz interna era un susurro que se escondía cada vez que alguien hablaba más fuerte que yo. Cada vez que me hacían sentir menos por no saber algo. Por no tener un título. Por no hablar un idioma. Y lo aceptaba. Me lo tragaba. Me decía cosas como: es cierto. No sabes inglés. No levantes la voz. Quédate en tu lugar. Pero hoy, no. Hoy, frente al espejo, pensé en Nakamura. En sus gestos. En su libreta. En cómo me dio la mano con las dos manos. En cómo dijo mi nombre sin que nadie se lo enseñara. Pensé en Emiliano. En su dibujo de un camión con dos banderas. En cómo me preguntó si era malo no saber inglés. Pensé en mí. En todo lo que me ha tomado llegar hasta aquí. Y, por fin, dije en voz baja, pero firme: no necesito traducción. Porque entendí que nunca fue sobre palabras. Fue sobre presencia. Sobre estar cuando nadie te da el lugar. Sobre entender sin interrumpir. Sobre acompañar sin imponer. Y sí, aprender inglés sigue en mi lista. Pero ya no para demostrarle nada a nadie. Ahora será por mí. Para sumar, no para justificarme. Porque lo que más necesitaba no era un nuevo idioma. Era dejar de pedirme permiso para existir. Y ahora, frente a ese espejo, me hablo claro. Sin acento. Sin vergüenza. Sin intermediarios. Soy Emanuel. No tengo certificaciones internacionales. No hablo fluido otro idioma. Pero cuando alguien necesita que lo escuchen con el cuerpo, con el silencio, con respeto. Ahí estoy. Y eso, aprendí, no se enseña en ningún curso. Se vive. Y yo lo viví. Así que no necesito traducción. Porque ya me entiendo. Porque ahora, por fin, me creo.